Cilindros, válvulas y actuadores. Cilindros. El cilindro hidráulico o neumático son ejemplos de actuadores lineales. Los principios y configuración son los mismos, tanto para la versión hidráulica como para la neumática. La diferencia es el tamaño como consecuencia de las presiones más altas usadas en las versiones hidráulicas. El cilindro consiste en un tubo cilíndrico por el que se desplaza un pistón, émbolo. El término simple acción se utiliza cuando la presión se aplica solo en uno de los extremos del pistón. En general se utiliza un resorte para oponerse al desplazamiento del pistón. En el cilindro de simple acción de la figura 1, cuando una corriente pasa por el solenoide, la válvula cambia de posición y se aplica presión para desplazar el pistón por el cilindro. Cuando se interrumpe la corriente que pasa por el solenoide, la válvula vuelve a su posición inicial y se desfoga aire desde el cilindro. En consecuencia, el resorte devuelve el pistón por el cilindro. El término doble acción se utiliza cuando la presión se aplica solo en uno de los extremos del pistón. En general se utiliza un resorte para oponerse al desplazamiento del pistón. La diferencia de presión entre ambos produce el movimiento del pistón, el cual se puede mover en cualquier dirección por el cilindro como resultado de las señales de alta presión. En el cilindro de doble acción de la figura 2, la corriente que pasa por un solenoide causa que el pistón se mueva en una dirección y la corriente por el otro solenoide invierte la dirección del movimiento. La selección del cilindro dependerá de la fuerza y velocidad que se requieran para desplazar la carga. Los cilindros hidráulicos tienen mayor capacidad de fuerza que los neumáticos. Sin embargo, estos son más veloces. La fuerza que produce un cilindro es igual al área de la sección transversal del cilindro multiplicada por la presión de trabajo, es decir, la diferencia entre las presiones en ambos lados del pistón en el cilindro. Si se utiliza un cilindro con presión neumática de trabajo de 500 kPa y de diámetro de 50 mm, se obtiene una fuerza de 982 N. Un cilindro hidráulico del mismo diámetro con presión de trabajo de 15.000 kPa produce una fuerza de 29.5 kN. Si el gasto de un líquido hidráulico que fluye por un cilindro tiene un volumen Q por segundo, el volumen que abarca el pistón en un tiempo de un segundo, debe ser igual a Q. Pero para un pistón con un área de sección transversal, A, se trata de un movimiento que recorre una distancia igual a V, en un segundo, por lo que Q es igual a por V. Por lo tanto, la velocidad, V, de un cilindro hidráulico es igual al gasto del líquido Q, que pasa por el cilindro dividido entre el área de la sección transversal, A, del cilindro. Si un cilindro hidráulico tiene un diámetro de 50 mm, y un flujo hidráulico de 7.5 por 10 elevado a 3 negativo metro cúbico para cada segundo, la velocidad es 3.8 metros para cada segundo. No es posible calcular de esta manera la velocidad de un cilindro neumático dado que esta velocidad depende de la velocidad de desfogue del aire que precede al pistón que se desplaza. Para regular la velocidad se puede utilizar una válvula. Como ejemplo considere el problema de un cilindro hidráulico que va a transportar una pieza de trabajo en una operación de manufactura a lo largo de 250 mm, en 15 segundos. Si se necesita una fuerza de 50 kN para mover la pieza, ¿cuál será la presión de trabajo y el gasto del líquido hidráulico, si el cilindro tiene un diámetro de 150 mm? El área de la sección transversal del pistón es, 1/4, pi por 0.15 al cuadrado, que es igual a 0.0177 metros al cuadrado. La fuerza que produce el cilindro es igual al producto del área de la sección transversal del cilindro y la presión de trabajo. Por lo tanto, la presión de trabajo es 50 por 10 al cubo, dividido por 0.0177, que es igual a 2.8 megapascal. La velocidad de un cilindro hidráulico es igual al gasto del líquido a través del cilindro entre el área de la sección transversal del cilindro. Por lo tanto, el gasto necesario es 0.25 sobre 15 por 0.0177, que es igual a 2.95 por 10 elevado a 4 negativo metros cúbicos para cada segundo. Secuenciado de cilindros. En muchos sistemas de control se utilizan cilindros neumáticos e hidráulicos como elementos de actuación que requieren una secuencia de extensiones y contracciones de dichos cilindros. Por ejemplo, suponiendo que se tienen los cilindros A y B, y se necesita que al oprimir el botón de arranque se extiende el pistón del cilindro A, y, una vez extendido, se extienda el cilindro B. Cuando esto ocurre y ambos cilindros están extendidos, se necesita que el cilindro A se contraiga y una vez que está todo contraído, el pistón B se contraiga. En el control secuencial mediante cilindros es común asignar a los cilindros una literal de referencia, A, B,
C, D, etc., e indicar el estado correspondiente del cilindro mediante un signo más, si el cilindro está extendido, o un signo, menos, si está contraído. De este modo, la secuencia de operaciones sería A más, B más, A menos, y B menos. En la figura 3 se muestra un circuito mediante el que se produciría esta secuencia. La secuencia de operación es la siguiente. 1. Al principio los pistones de ambos cilindros están contraídos. Y se oprime el botón de arranque de la válvula 1. Esta acción aplica presión a la válvula 2. Conforme el interruptor límite, B-, se activa. A continuación se conmuta la válvula 3, para aplicar presión al cilindro A, y este se extienda. 2. El cilindro A se extiende y se deja de presionar el interruptor límite A-. Cuando el cilindro A está del todo extendido, se activa el interruptor límite A+. Este conmuta la válvula 5, y provoca que se aplique presión a la válvula 6, para conmutarla y así aplicar presión al cilindro B, a fin de que se extienda su pistón. 3. El cilindro B se extiende y se libera el interruptor B-. Una vez que el cilindro B está extendido, entra en funcionamiento el interruptor límite B+. Este conmuta la válvula 4, y causa que se aplique presión a la válvula 3, y al cilindro A, para iniciar la contracción de su cilindro. 4. El cilindro A se contrae y libera el interruptor límite A+. Cuando el cilindro A está extendido, se activa el interruptor límite A-. Este conmuta la válvula 7, aplica presión a la válvula 5 y al cilindro B, para que inicie la contracción de su cilindro. 5. El cilindro B se contrae y libera el interruptor límite B+. Una vez contraído el cilindro B, entra en operación el interruptor límite B-, para completar el ciclo. Para iniciar de nuevo el ciclo basta oprimir el botón de arranque. Si se desea el funcionamiento continuo del sistema, será necesario que el último movimiento de la secuencia active el primer movimiento. Otra forma de lograr la secuencia anterior es conectar y desconectar por grupos el suministro del aire que se alimenta a las válvulas, método que se conoce como control en cascada y con el cual se evita un problema que puede presentarse en los circuitos dispuestos como se ve en la figura 3. En ellos el aire queda entrampado en la línea de presión para controlar una válvula, evitando así que sea conmutada. Usando el control tipo cascada, la secuencia de operaciones se distribuye entre grupos donde la letra para identificar los cilindros aparece solo una vez por grupo. Así, en la secuencia A+, B+, B- y A-, tendríamos los grupos A+, B+, y A-, B-. A continuación se utiliza una válvula para conmutar el suministro de aire entre ambos grupos, es decir, se proporciona aire al grupo A+, B+, y luego al grupo A-, B-. En la línea para seleccionar el primer grupo se incluye una válvula de arranque, paro, y, si se desea la repetición continua de la secuencia, en la última operación se debe producir una señal que inicie de nuevo la secuencia. La primera función de cada grupo se inicia con la conmutación de la fuente de alimentación de ese grupo. Las siguientes acciones del grupo se controlan mediante válvulas operadas por interruptor. La última operación de una válvula active al siguiente grupo elegido. La figura 4 muestra el circuito neumático. Válvulas para el control de procesos. Las válvulas para el control de procesos permiten controlar el gasto de un fluido, por ejemplo, cuando se debe controlar el gasto del líquido a un tanque. Uno de los elementos básicos de estas válvulas es un actuador que desplaza un obturador en la tubería por donde circula el fluido modificando el área de la sección transversal de dicha tubería. Una forma común para el manejo del actuador neumático que se utiliza en las válvulas para control de procesos es el actuador de diafragma que, en esencia, consiste en un diafragma con la señal de presión de entrada del controlador en un lado y la presión atmosférica en el otro. Esta diferencia de presión se conoce como presión manométrica. El diafragma está hecho de hules sujeto entre dos discos de acero. El efecto de los cambios de la presión de entrada produce el desplazamiento de la parte central del diafragma, como se observa en la figura 5. Este movimiento se transmite al elemento de control final por un vástago unido al diafragma. La fuerza Fe, que actúa en el vástago, es la que se aplica al diafragma y su valor es igual a la presión manométrica P, multiplicada por el área del diafragma, A. Un resorte proporciona una fuerza de restauración. Si el vástago se desplaza una distancia x, y suponiendo que la compresión del resorte es proporcional a la fuerza aplicada, es decir, F igual a kx, con k, una constante, entonces, kx es igual a P, A, y, por eso, el desplazamiento del vástago es proporcional a la presión manométrica.
Para ilustrar lo anterior, considere un actuador de diafragma que se utiliza para abrir una válvula de control. Si debe aplicarse una fuerza de 500 Newton a la válvula, ¿qué área debe tener el diafragma para manejar una presión manométrica de control de 100 kilopascales? La fuerza Fe, que se aplica al diafragma con área A, mediante una presión P, está dada por P igual a F sobre A. Por lo tanto, A es igual a 500 dividido por 100 por 10 al cubo, que es igual a 0.005 metros cuadrados. Cuerpos y obturadores de las válvulas. La figura 6 muestra la sección transversal de una válvula que controla el gasto de un fluido. El cambio de presión en el actuador desplaza el diafragma y el vástago de la válvula. Como resultado, el obturador interior de la válvula se mueve dentro de esta. El obturador restringe el flujo del fluido y su ubicación determina el gasto. Los cuerpos de las válvulas y los obturadores tienen formas diversas. La figura 7 muestra algunas formas. Se denomina de un asiento la válvula en la que el fluido solo tiene una trayectoria para recorrerla, y con ello solo requiere un obturador para controlar el flujo. Se dice que una válvula tiene doble asiento cuando el fluido que entra por ella se divide en dos corrientes, como en la figura 6, donde cada corriente pasa por un orificio controlado por un obturador, es decir, en este tipo de válvula hay dos obturadores. La válvula de un asiento tiene la ventaja de que su cierre es más hermético que el de una válvula de doble asiento. Su desventaja es que la fuerza que el flujo ejerce sobre el obturador es mucho mayor, por lo que el diafragma del actuador tiene que aplicar fuerzas mucho mayores al vástago. Esto puede ocasionar problemas en la colocación exacta del vástago. Las válvulas de doble asiento no tienen ese problema. La forma del cuerpo también determina si un aumento en la presión del aire producirá la apertura o cierre de la válvula. La forma del obturador define la relación que existe entre el movimiento del vástago y el efecto en el gasto. La figura 8 muestra tres tipos de obturadores de uso común y la figura 9, la relación porcentual entre el gasto volumétrico y el desplazamiento del vástago de la válvula. Con el tipo de apertura rápida, a un cambio considerable del gasto corresponde un ligero movimiento del vástago de la válvula. Este tipo de obturador se utiliza cuando se necesita un control encendido-apagado del gasto. En el obturador de contorno lineal, el cambio de flujo es proporcional al cambio en el desplazamiento del vástago de la válvula, es decir, cambio en el gasto es igual a K por el cambio en el desplazamiento del vástago, donde K es una constante. Si Q es el gasto del desplazamiento del vástago de la válvula S, y Q sub max es el gasto máximo para el desplazamiento máximo, S sub max, se tiene que Q sobre Q sub max es igual a S sobre S sub max. Es decir, el porcentaje de cambio en el flujo es igual al porcentaje de cambio en el desplazamiento del vástago. Para ejemplificar lo anterior, considere el problema de un actuador cuyo desplazamiento total es 30 milímetros. Si está montado en una válvula con obturador lineal cuyo gasto mínimo es 0, y el máximo es 40 metros cúbicos para cada segundo, ¿cuál será el gasto con un desplazamiento de vástago de 10 milímetros y 20 milímetros? Dado que el porcentaje del gasto es igual al porcentaje del desplazamiento del vástago, un porcentaje de desplazamiento de vástago de 33% produce un gasto de 33%, es decir, 13 metros cúbicos para cada segundo. B. Un porcentaje de desplazamiento de vástago de 67% produce un gasto de 67%, es decir, 27 metros cúbicos para cada segundo. Con el obturador de igual porcentaje, los cambios en porcentaje en el gasto son iguales a los cambios en porcentaje de la posición del vástago de la válvula, es decir, delta Q sobre Q es igual a K por delta S, donde Q es el cambio experimentado en el gasto Q, y delta S, el cambio en la posición de la válvula resulta del cambio anterior. Si la ecuación anterior expresa los cambios pequeños y luego se integra, se obtiene Q sobre Q sub min es igual a Q sub max sobre Q sub min elevado a S menos S sub min dividido por S sub max menos S sub min. Una característica de la relación Q sub max sobre Q sub min es la capacidad de rango, arrangeabilidad. Para ilustrar lo anterior, considere el problema de un actuador con un desplazamiento total de vástago de 30 milímetros. Está montado en una válvula de control que tiene un obturador de igual porcentaje y un gasto mínimo de 2 metros cúbicos para cada segundo, y un gasto máximo de 24 metros cúbicos para cada segundo.
¿Cuál será el gasto si el desplazamiento del vástago es 10 mm y 20 mm? Con base en la ecuación, se tiene que Q es igual a 4.6 metros cúbicos para cada segundo, y se tiene que Q es igual a 10.5 metros cúbicos para cada segundo. La relación entre el gasto y el desplazamiento del vástago es una de las características inherentes de la válvula. En la práctica esto solo se puede observar si las pérdidas de presión en el resto de la tubería son despreciables en comparación con la caída de presión. Si las caídas de presión en la tubería son de tal magnitud que, por ejemplo, la mitad de la caída de la presión se produce en la válvula, una característica de operación de tipo lineal se convertiría casi en una característica de apertura rápida. Las características lineales tienen amplia aplicación en caso que requieren una respuesta lineal y cuando la mayor parte de la presión del sistema cae al pasar por la válvula. El efecto de una caída de presión considerable en la tubería si se usa una válvula de igual porcentaje, es darle aún más características lineales. Por ello, si se necesita una respuesta lineal solo una pequeña porción de la presión del sistema se pierde al pasar por la válvula, es recomendable usar una válvula de igual porcentaje. Dimensionamiento de válvulas de control. El término dimensionamiento de válvulas de control se refiere al procedimiento para calcular el tamaño adecuado del cuerpo de una válvula. La ecuación que relaciona el gasto de un líquido Q, que fluye por una válvula toda abierta y el tamaño de esta es Q, igual a sub V, raíz cuadrada de, delta P, sobre P. Donde, A, sub V, es el coeficiente de flujo de la válvula, delta P, la caída de presión a través de la válvula y ρ, la densidad del fluido. Esta ecuación también se expresa de la siguiente manera, con las magnitudes en unidades del sistema internacional. Q, es igual a, 2.37, por 10 elevado a, 5 negativos, por C sub V, por la raíz cuadrada de, delta P, sobre ρ. Donde C sub V, es el coeficiente de flujo de la válvula. Otra manera de expresar la misma ecuación es Q, es igual a, 0.75, por 10 elevado a, 6 negativos, por C sub V, por la raíz cuadrada de, delta P, sobre G. Donde G, es la gravedad específica o densidad relativa. Estas dos últimas ecuaciones se obtuvieron de la ecuación original en términos de galones estadounidenses. La tabla 1, muestra algunos valores típicos de, A, sub V, C sub V, y la dimensión de la válvula. Para ejemplificar lo anterior, considere el problema de calcular el tamaño de una válvula que se utiliza para controlar un flujo de agua, cuando el máximo flujo requerido es 0.012 metros cúbicos para cada segundo, y la caída de presión permisible en la válvula es 300 kilopascales. Usando en la ecuación. Por lo tanto, dado que la densidad del agua es 1000 kilogramos para cada metro cúbico, entonces, usando la tabla 1, el tamaño de la válvula es 960 milímetros. Ejemplo de un sistema de control de fluidos. La figura 10 muestra las características esenciales de un sistema para controlar una variable, como es el nivel de líquido en un recipiente, controlando la velocidad a la que entra el líquido en un recipiente. La salida que produce el sensor de nivel del líquido, después del acondicionamiento de señal, se transmite al convertidor de corriente a presión como una corriente de entre 4 y 20 mA. A continuación, esta señal se convierte en una presión manométrica de 20 a 100 kilopascales, con la cual se acciona la válvula de control neumático y se controla el gasto con el que el líquido entra en el recipiente. La figura 11 ilustra la configuración básica de un convertidor de corriente a presión. La corriente de entrada pasa por bobinas montadas en un núcleo que es atraído hacia un imán. El grado de tracción depende de la magnitud de la corriente. El movimiento del núcleo provoca el desplazamiento de la palanca alrededor de su pivote y de una aletilla situada arriba de la boquilla. La posición de la aletilla en relación con la boquilla define el gasto de salida del aire del sistema y, por lo tanto, la presión de aire en el sistema. Se utilizan resortes en la aletilla para ajustar la sensibilidad del convertidor, de manera que una corriente entre 4 y 20 mA produzca una presión manométrica de 20 a 100 kilopascales. Estos son valores estándar que en general se utilizan en este tipo de sistemas. Actuadores giratorios. Un cilindro lineal provisto de las conexiones necesarias se utiliza para producir movimientos rotatorios con ángulos menores que 360 grados. La figura 12 ilustra este tipo de configuración. Otra alternativa es el actuador semigiratorio, en el cual se utiliza un ala B, ver figura 13. La diferencia de presión entre ambos puertos hace girar el ala B y el vástago, lo cual es una medida de la diferencia de presiones.
Dependiendo de estas, el árabe gira en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Para giros de más de 360 grados se emplea un motor neumático, una modalidad de este es el motor de árabes, ver figura 14. Un rotor excéntrico tiene ranuras que fuerzan el desplazamiento hacia afuera de los álabes, dividen la cámara en compartimientos separados cuyo tamaño aumenta desde el puerto de entrada hasta el puerto de salida. El aire que entra al compartimiento ejerce una fuerza en uno de los álabes y provoca así el giro del rotor. La dirección de rotación del motor se puede invertir utilizando otro puerto de entrada.